Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que están ya levantados escuchando esta transmisión. Hoy les tengo un tema simpático: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección de nuestro Señor es creer en Dios mismo. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantar los muertos. Si Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solamente Él, quien creó la vida, puede resucitar al que desee después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la misma muerte. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 55 para corroborar. Al resucitar nuestro Señor Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es también importante porque valida quién Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo del Dios vivo y el Mesías. Según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, atestiguada por cientos de testigos oculares, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Mateo 16, versículo del 1 al 4 y 1 Corintios 15, del 3 al 8. Otra razón por la cual la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante es que prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las escrituras dicen que el Santo de Dios nunca vería corrupción. Salmos 16:10 para corroborar. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Hechos capítulo 13, versículo del 32 al 37 para corroborar. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo Jesús que Pablo predicó. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. En Él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 para corroborar. La resurrección de Jesucristo nuestro Señor no es solo la validación suprema de su deidad. También valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y resurrección de Jesús. Ustedes pueden corroborar en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. La resurrección de Cristo Jesús también autentificó sus propias afirmaciones de que resucitaría al tercer día. Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos 9, 31 y 10, 34. Si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún salvador, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Y recordamos, mis hermanos, que fuera de Cristo no hay salvación, solo condenación eterna. Ahora, como dijo nuestro hermano Pablo, nuestra fe sería vana. El evangelio sería totalmente impotente y nuestros pecados permanecerían imperdonables. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 14 al 19 para corroborar. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Y en esa declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo. No hay fuera de Él vida eterna. Jesús hace más que dar vida. Él es la vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él por fe, para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Primera de Juan 5, versículo del 11 al 12. Como consecuencia del nuevo nacimiento, nosotros que creemos en Jesucristo experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido a la muerte. Es imposible que la muerte gane sobre nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 53 al 57. Jesús, nuestro Señor, es la primicia de los que han dormido. Primera de Corintios 15:20 lo corrobora. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana.
A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán exactamente lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas, entre comillas, cuyo fin fue la tumba. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo y está intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 12 para corroborar. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo, el cual es la iglesia, en el arrebatamiento al final de la gran tribulación. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe el hermano Pablo en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas capítulo 13, versículo 14 también lo corrobora. La importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio al Señor ahora. Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas palabras: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58 para corroborar. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una nueva vida, podemos sufrir persecución y peligros, y claro, también vituperios, pero por amor a Cristo Jesús, tales como Él padeció, lo vemos en el versículo del 29 al 31, y al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección. La resurrección, mis hermanos queridos, es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día acorde a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 para corroborar. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Se trata de su justicia y no de nuestra justicia. Esto también comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de entre los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo Jesús no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esta es nuestra bendita esperanza. Que si hay evidencias, alguien preguntó. Por supuesto, la Escritura sí presenta evidencias concluyentes del hecho de que Él verdaderamente resucitó. La resurrección de Cristo Jesús está registrada en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 20, Marcos 16, del 1 al 20, Lucas 24, del 1 al 53 y Juan capítulo 20, versículo del 1 al 21. La resurrección de Cristo también aparece en el libro de los Hechos. Lo vemos en el capítulo 1, versículo del 1 al 11. De estos pasajes podemos obtener muchas pruebas de la resurrección de Cristo. En primer lugar está el dramático cambio de los discípulos. Ellos pasaron de ser hombres temerosos y de estar en la clandestinidad a ser testigos entusiastas y valientes, proclamando, pregonando y propagando el evangelio por todo el mundo. ¿Qué otra cosa pudo explicar este dramático cambio en ellos? Si la experiencia de ver a Jesucristo resucitado. En segundo lugar, tenemos la vida de nuestro hermano Pablo. Ustedes recordarán, ¿qué fue lo que lo cambió de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un apóstol de la iglesia? Esto sucedió cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6 para corroborar. Otra prueba indiscutible y como tercer lugar también es la tumba vacía. Aleluya. Si Cristo no resucitó, entonces ¿dónde está su cuerpo? Los discípulos y muchos otros vieron la tumba donde Él fue sepultado. Cuando regresaron, su cuerpo ya no estaba ahí.
Los ángeles declararon que Él se había levantado de los muertos como Él lo había prometido en Mateo capítulo 28, 5, 7, donde lo corroboramos. En cuarto lugar, otra evidencia de su resurrección es la gran cantidad de gente que Él se le apareció. Mateo 28, versículo 5, versículo 9, versículo 16, 17, Marcos 16, 9, Lucas 24, versículo del 13 al 35, Juan capítulo 20, versículo 19, 24 y del 26 al 29. También tenemos capítulo 21, versículo del 1 al 14, Hechos 1, versículos 6 y 8 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 al 7. El pasaje clave de la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, está en 1 Corintios 15. En este capítulo específico, el apóstol Pablo explica por qué es crucial el entender y creer en la resurrección de Jesucristo. La resurrección es importante por las siguientes razones. Primero tenemos que si Cristo no resucitó de entre los muertos, tampoco lo harán los creyentes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15 para corroborar. Segundo, si Cristo no resucitó, su sacrificio por el pecado no fue suficiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 19 para corroborar. La resurrección de Jesús prueba que su muerte fue aceptada por Dios como la expiación de nuestros pecados. Y si Él simplemente hubiera muerto y hubiera permanecido muerto, eso hubiera indicado que su sacrificio no fue suficiente. Todo, absolutamente todo, hubiera sido en vano. Por lo tanto, mis hermanos queridos, los creyentes no tendrían el perdón de sus pecados y ellos permanecerían muertos completamente, físicamente. Eso lo explica 1 Corintios 15, versículos 16 al 19. No existiría tal cosa como la vida eterna. Juan 3:16. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Finalmente, la Escritura es clara en decir que todos aquellos que en Él creen serán resucitados para la vida eterna, tal como Él lo hizo. 1 Corintios 15 sigue describiendo cómo la resurrección de Cristo Jesús prueba su victoria sobre el pecado y nos provee de poder para una vida de victoria sobre el pecado. 1 Corintios 15, versículos 24 y 34 lo corrobora. Este texto describe la gloriosa naturaleza del cuerpo resucitado que recibiremos. Proclama como resultado de la resurrección de Cristo que todos los creyentes que creen en Él obtienen la victoria final sobre la muerte. ¡Cuán gloriosa verdad es la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro! Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo cada día en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15, 58. Según la Biblia, la resurrección de Jesucristo es definitivamente cierta. La Biblia registra la resurrección de Cristo. Registra que más de 400 personas fueron testigos y procede a construir una doctrina crucial cristiana sobre el hecho histórico de su resurrección. Con todo lo mencionado anteriormente podemos mencionar, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye dice ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua viva, del agua de vida gratuitamente. Te esperamos, Señor. Te esperamos, abogado. Te esperamos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, alfa y omega, amigo, aurora de la mañana, autor y consumador de la fe, cabeza de la iglesia, carpintero, cordero de Dios, creador, Cristo, Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá, el verbo de Dios y de vida, el verdadero buen pastor, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo amado, Hijo del Dios viviente, Hijo del hombre, Hijo unigénito, justo juez, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, la piedra angular, la resurrección y la vida, la roca, la vid verdadera, libertador, luz del mundo, maestro, manantial de aguas vivas, mediador, Mesías, novio de la iglesia, nuestro Shabbat, o verdadero reposo, omnipotente, pan de vida, pastor y obispo de almas, primogénito de toda la creación, principal piedra del
el ángulo, príncipe de paz, profeta, redentor, renuevo, rey de Israel, rey de los judíos, rey de reyes, salvador, santo de Israel, señor de señores, soberano y sumo sacerdote. Dios los bendiga, mis hermanos queridos, y sigamos esperando porque ya falta poco. Bendiciones.